Hiedra Venenosa, Poison Ivy, Ivy Pepper, la verdad uno de los personajes más pedidos últimamente en los comentarios de este canal y que personalmente no es uno de mis favoritos, pero que si ustedes lo piden yo lo analizo, no hay problema. Como verás, esta vez estaremos analizando a Hiedra Venenosa, una de las mejores adaptaciones del cómic a live action de Gotham. Bienvenidos a la sección de análisis del canal donde con mis conocimientos profesionales en psicología expongo el perfil clínico de los personajes más interesantes de toda la cultura pop, incluyendo series, películas y hasta incluso videojuegos. Y si quieres que analicemos alguno de tus personajes favoritos o alguno que te cause intriga, nos lo puedes hacer saber a través de los comentarios. O tal vez ya lo analizamos y aún no lo has visto, así que te dejo por aquí arriba la lista de reproducción, no solo de los personajes de Gotham, sino también de otras series y de videojuegos que posiblemente te puedan gustar. Sin más que agregar, comencemos con la deliciosa Ivy. Ivy es presentada como una niña de clase baja con un potente amor por las plantas. Ella era la hija de Mario Pepper, un sujeto abusivo con varios cargos de robo, abuso y extorsión. Ella y su madre eran golpeadas reiteradas veces por su padre. Sin embargo, en cierto punto ella lo estimaba y llegó a molestarse mucho con la policía luego de que este fuera asesinado tras ser inculpado por el asesinato de Thomas y Martha Wayne. Tras el asesinato de su padre, su madre se suicidó, por lo que ella quedó al cuidado de los servicios infantiles, que rápidamente le consiguieron una familia sustituta, como es de costumbre. Pero aún así terminó escapándose para vivir en la calle, donde conoce a Selina Kyle, a quien espanta un poco con su personalidad un tanto psicótica. Para muchos puede parecer espeluznante, nadie hablaría con ella a excepción de Selina. Además, cuando conoce a Bruce Wayne, no lo culpa por la muerte de su padre. Al contrario, se interesa por él, señalando que Bruce es alguien lindo y llamándolo niño millonario. Además, se muestra leal y se preocupa por sus amigos. Todo esto como una breve y general descripción. Con esta premisa, ¿qué les parece si empezamos hablando de su infancia? La verdad es que este personaje tiene un pasado un poco controversial con respecto a los demás, y es que en este caso yo considero que ella sufre o ha sufrido el famoso síndrome del niño abandonado. Esta es una condición de comportamiento psicológica que resulta principalmente de la pérdida de uno o ambos padres, y si bien es cierto y cabe aclarar que ella no los perdió cuando nació, sí los perdió más adelante, cuando era una adolescente me parece. Pero ¿por qué digo que tiene un síndrome de niño abandonado? Bueno, es que el abandono puede ser físico cuando el padre no está presente, o emocional en el caso de ella, dado que su padre la golpeaba a ella y a su madre. Así que podemos decir que su padre estaba aislado emocionalmente de ella. Por esto también se puede deducir que su madre también estaba aislada emocionalmente de ella, dado que se suicidó al perder a su padre. Esto nos deja claramente un panorama donde a ella jamás le importó a Ivy. Pero, ¿qué produjo en nuestra protagonista este síndrome? Bueno, en este caso, uno de los síntomas más comunes es la culpa. La víctima puede asumir que ella hizo algo mal para el abandono o para el suicidio, en este caso de su madre, que terminó tristemente cortándose las venas. Esto claramente está asociado a la depresión, además de al miedo, claro, y la inseguridad. Pero el síndrome de niño abandonado, bajo mi percepción, no está solo, sino que también le antecede el maltrato psicológico y físico que recibió por parte de su padre. Los síntomas pueden incluir ansiedad, depresión, baja autoestima, mal comportamiento, como evidencias de falta de respeto a la autoridad o a las normas establecidas. Y es aquí donde pueden aparecer también síntomas de agresividad, que pueden expresarse de forma verbal o física, como es el caso de Ivy. Este es uno de los temas que hablaremos más adelante. Ahora discutamos el tema de sus poderes, porque vamos, esto es algo súper importante en este personaje y lo que, en mi opinión, evitó que se sumerja en depresión. Y aquí tengo que hablar de un tema un poco controversial, dado que, genéticamente hablando, ella, al tener poderes, no es una persona normal. Esto incluso también puede traer consigo cambios químicos en su cerebro y por lo tanto también reaccionaría de forma distinta a las experiencias y sucesos vividos a comparación de una persona normal, una persona promedio. Recalco esto porque es importante aclararlo y además probablemente esta es una de las causas por la que Hiedra Venenosa termina haciendo lo
que hace. Y es aquí donde quiero introducir un posible complejo de superioridad en este personaje, dado que muy probablemente debido a todo lo que ha sufrido en su infancia haya desarrollado un complejo de inferioridad. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente en el cual se tratan de compensar los sentimientos de inferioridad de las personas, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. Es lógico pensar que cada individuo tiene aspectos positivos y negativos, pero en este caso ella puede exagerar un poco con este tema. Y aquí quiero hablar de su transformación. Me refiero a cuando pasó de ser una niña a ser adulta. Transformación que obviamente no fue natural, pero que aún así trajo consigo una serie de cambios, tanto físicos como emocionales y mentales. Aún así es muy inmadura emocionalmente. Me refiero a que nunca asume su culpa y cree que algunas de las personas la envidian. Además, podemos notar que su actitud general es de prepotencia y arrogancia, con una pizca de necesidad de admiración. Claro, incluso pudiésemos estar hablando de trastornos de personalidad, como el caso del narcisista, o un trastorno histriónico de la personalidad, pero en este caso aún no es mayor de edad, bueno, al menos por lo que recuerdo de la serie. Así que no hablaremos de trastornos de personalidad en este caso, pero sí de algunos pequeños rasgos que van perfilando ya a este personaje. Continuando con el tema anterior, en el que me refería al cambio físico que ella experimentó, un cambio que no era normal claramente, esto le trajo un cambio también emocional y psicológico, sobre todo en su comportamiento. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, recordemos que el cuerpo humano, para ser más exacto, el cerebro, segrega una serie de sustancias de acuerdo a la edad. Para que me entiendas, una persona cuando está entre los 16 y 20 años, su cerebro aún no está tan maduro emocionalmente y segrega ciertas hormonas que lo hacen pasar por estadios emocionales. Ivy, al tener este cambio tan brusco de un momento a otro, creo que sintió un subidón hormonal, claramente. La primera cosa por lo que notamos esto es su autoconfianza, una autoconfianza claramente mejorada a comparación de su versión pasada. Además, otra cosa clave que bajo mi percepción juega un papel importante son sus poderes, los cuales le dan más confianza al momento de obtener sus objetivos. Incluso pudiese decir que ya empieza a desarrollar ciertos rasgos antisociales como la carencia de empatía, además de ignorar las leyes, claro, y a la autoridad. Y por cierto, olvidé mencionar la manía que tiene por las plantas, a las cuales de cierta forma sus poderes están relacionados a ellas. Por eso es que no considero ningún rasgo patológico esta característica de ella, porque es parte de ella, es parte del personaje, más que una patología sería parte de su personalidad, así que no tocaremos el tema. Pero de lo que sí hablaremos es de su posible búsqueda de reconocimiento. La búsqueda de reconocimiento es un mecanismo de compensación inconsciente en el cual se tratan de compensar ciertas carencias. Si lo vemos desde un enfoque psicoanalista, falencias de la infancia posiblemente, debido a todo lo que sufrió y a las innumerables cosas que vemos de este personaje a lo largo de todo su desarrollo. Por ello su conducta un tanto espeluznante, al menos en sus primeras apariciones, pero que luego de su cambio físico sobre todo, trajo consigo nuevas conductas, nuevas motivaciones, nuevas víctimas también. Por otro lado, recordemos también que su nueva forma física trajo consigo nuevos aprendizajes en el tema social más que todo, y que ahora utiliza para obtener sus objetivos, algo que en mi opinión hace más interesante a este personaje, pero como dije, no es uno de mis favoritos, pero si ustedes lo piden yo lo analizo, no hay problema. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy, pero ¿qué opinan ustedes? Me lo pueden hacer saber a través de los comentarios, así como también dejar sus personajes a analizar, ya que próximamente vamos a estar subiendo bastante contenido sobre análisis de bastantes personajes que ustedes han venido comentando, y si no lo hemos analizado no te preocupes, síguelo votando que tarde o temprano lo analizamos. Y si eres fanático de Gotham, por favor ya anda buscando otra serie para analizar porque ya se nos acaban los personajes. Adiós.